Ok, bueno. Página número 5 en su material, hermanos. Página número 5 en su material. Vamos con lo que es la teología del Nuevo Testamento. Página número 5 en su material. Y nos vamos a aprender en esta noche. Vámonos también de una sola vez a abrir su Biblia a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a hablar en esta noche acerca de la salvación por gracia, hermano. Muy interesante lo que vamos a aprender. Fíjese que existía una fuerte división entre judíos y gentiles. Porque siempre ha existido ese choque, y hasta la fecha sigue dándose ese choque, con respecto a lo que es tanto la fuente judía como la fuente gentil. La iglesia enfrentaba tensiones culturales y religiosas, cosa que todavía se da en la actualidad. Y describe la condición humana, que el hombre estaba muerto espiritual y esclavo del pecado. También introduce la salvación por gracia como intervención divina y no humana. Todo esto es lo que vamos a aprender hoy en el capítulo 2. Y también explica la reconciliación. Cristo derriba la barrera entre judíos y gentiles. La iglesia es presentada como nuestro templo espiritual. La iglesia es presentada como un nuevo, como un nuevo templo espiritual. Y cuando hablamos de iglesia, hermano, no estamos hablando de las cuatro paredes. Estamos hablando de usted y yo, que somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Esos son edificios, hermano. Esos son edificios. Ahora bien, Dios crea una nueva humanidad unida por gracia, no por origen. Ok, vámonos a la carta a los Efesios, hermano. Hoy sí vamos a entrar en materia. Carta a los Efesios, capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2. Vea lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese que cuando Pablo, y algo bien curioso, hermano, cuando Pablo utiliza la expresión vosotros, él está hablando de los creyentes gentiles. Si usted ve a la luz de la palabra, hermano, y en las diferentes cartas que usted puede ver, va a ver siempre cuando se refiere a los creyentes gentiles ocupar el término vosotros. Y cuando habla de los judíos, él dice nosotros, porque se incluye él dentro de su pueblo. En este pasaje, el apóstol destaca que tanto judíos como gentiles compartían una misma realidad antes de conocer a Cristo. Una condición de separación de Dios y una vida marcada por el pecado, de la cual solo podían ser rescatados por medio de la gracia divina. Vean. El apóstol Pablo deja marcado, y es lo que les costaba entender a los judíos, de que no se era salvo simple y sencillamente por pertenecer al judaísmo, cosa que los judíos ellos creían. Cuando el Mesías vino acá a la tierra y habló con ellos, los judíos se jactaban y decían, pero si a Abraham tenemos por padre,
O sea, nosotros somos judíos. Y como queriendo decir, bueno, ríndannos pleitesía, vea, porque somos judíos. Es que nosotros somos judíos. Es que nosotros somos judíos. ¿Qué dice la iglesia de hoy? Es que nosotros somos cristianos. Y empezamos a crear una jerga, empezamos a crear un lenguaje coloquial y que hasta la forma de expresar, hermano, ocupamos términos que no digo que están mal, pero nos volvemos muchas veces dentro de una élite que tenemos por fuera, tenemos por fuera, hermano, al no creyente y lo vemos de menos. Y nos sentimos mal, bueno, hacemos sentir mal, mejor dicho, al no creyente al condenarlo. Fíjese de que estaba revisando ahora la página del seminario. Me llamó la atención una imagen que vi por ahí. Pido las disculpas del caso, hermano, por mi garganta. Andamos bastante mal. Vea, decía la imagen, ver un partido de fútbol no es pecado. Pecado es creerse más santo porque usted no mira un partido de fútbol. Me encantó. Me encantó, hermano. Porque le garantizo que el 90-95% de las iglesias cristianas están agarrando como ejemplo el mundial. Y lo han satanizado, hermano, como usted no tiene una idea. Porque a la iglesia le gusta el sensacionalismo. Eso es el pan diario. Ver que agarrar para señalarlo, despepitarlo y hacer creer que el creyente es mejor. Y dicen por ahí algunos que a la hora de yo no lo vi, hermano, le soy muy sincero, no lo vi. Me tocó trabajar ese día. Y que la inauguración se había hecho un rito, que una bruja había pasado y que no sé qué, y que no sé. Le soy sincero, estoy hablando desde el desconocimiento, yo no lo vi. Y decía por ahí una persona, y eso nos hace que la iglesia cristiana no debería ser partícipe del mundial, porque la misma palabra lo dice, que es del mundo, y nosotros no somos llamados al mundo, y que no sé qué. Y predicadores, hermano, que dicen que si usted está viendo un partido de fútbol y Cristo viene, usted se queda. Usted no se va al cielo. Porque la iglesia no debe de ver fútbol. Mire, yo me quedo espantado, pero ¿sabe qué es lo más triste de todo, hermano? Que esa publicidad tiene miles de likes, que esa publicidad tiene miles de compartimientos. Y la gente cree que eso es doctrina, cree que eso es palabra de Dios. Hermano, eso es una herejía con toda la palabra. Letra capital, hermano, y si quiere póngale hasta neón. Dicen que el partido de México contra Corea fue los frijoles contra el arroz. Muy interesante. Vea, mire, si no entendió el chiste, vaya a investigar el porqué. Mire, no tiene lógica, no tiene base. Y ahí aparecen, hermano, criticando y diciendo un montón de cosas. Cuando voy a la luz de la palabra, vamos a entender qué es la salvación. Pablo utiliza la expresión vosotros, le dije, para referirse a los gentiles. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo, hermano, a los cristianos gentiles de la iglesia en Efesio, o la iglesia de Éfeso. Y les explicaba de que ellos podían ser rescatados únicamente por la gracia divina. Ahora, vea qué interesante, hermano. Vea lo que dice.
Efesios 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hemos escuchado millones de predicaciones de eso. Muertos en delitos y pecados, muertos en delitos. ¿Qué se refiere, hermano? Fíjese que este versículo usa dos palabras bastante interesantes. Ocupa la palabra delitos, que es la palabra paráptoma, y ocupa la palabra pecados, que es la palabra amartía. Ocupa la palabra delitos, que es la palabra paráptoma, se hablan en el palabra en griego, y pecados, que es amartía. Y fíjese que la palabra real de la traducción no tendría que ser delito, sino transgresión. Transgredir algo, a eso se refiere la palabra delito. Está haciendo una transgresión, está sobrepasando un límite, a eso se refiere. Entonces, el versículo 1 ocupa, hermano, dos palabras bien interesantes que las vamos a estudiar en esta noche. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Ok, la palabra pecado es la palabra amartía, y que lo hemos escuchado muchas veces. Vea, ¿qué es pecado? Errar al blanco, pero vamos a entender eso desde el contexto del capítulo 2. La palabra griega amartía, traducida como pecado, significa literalmente errar al blanco o fallar el objetivo. Y esta palabra, hermano, originalmente cuando está diciendo errar al blanco o errar el blanco, está haciendo alusión cuando un arquero lanza una flecha y no alcanza su meta. Cuando usted ha visto que está los arqueros, vean que está un círculo y que tiene diferentes señales y que está el centro y viene el arquero y empieza a tirar la flecha y el arco, y cuando él no entraba, no erraba, no pegaba en el blanco que era el centro, ellos decían, una amartía. ¿Por qué? Porque erró. La palabra amartía, hermano, originalmente no era un término eclesiástico, no tenía que ver nada con lo que era religioso. Lo que pasa es que se ocupó esa palabra para dar ese significado. Cuando yo erro en el blanco, cuando yo fallo mi objetivo. Entonces, pecado va más allá, hermano, de cometer una falta, sino que el pecado, hermano, no solo se limita a actos graves como el robo o el asesinato. Porque nosotros decimos, vea, o creemos que esos sí son pecados, o bueno, mejor dicho, señalamos los pecados de los otros, pero nosotros no los vemos. Vemos el pecado de Raimundo y medio mundo. Y hasta en las predicaciones, vea, sacamos un listado. Le voy a tirar al hermano fulano, le voy a tirar al hermano mengano y le voy a tirar al hermano mengano porque la palabra es dura. Entonces, hay que tirar palabra dura, hermano. Un sermón no es para ir a ofender. Lo hemos aprendido, hermano. Dijimos que la predicación se compone de tres cosas: exhortar, animar y consolar. Dar una salida, dar una solución, no terminarlo de matar, no terminarlo de señalar. Eso no es una prédica, por lo menos no una prédica bien hecha. Fíjese de que a veces agarramos versículos muy a conveniencia, y no estoy diciendo que con esto está mal en ningún momento, pero veía una persona pasando por un pasaje. Y yo sé, hermano, que usted me puede decir, pero por lo menos él está haciendo algo y usted no está haciendo nada. Escúchenme primero el panorama. Aparecía una pareja, porque creo que era pareja, que andaban un megáfono en la espalda. Bueno, no andaban uno, andaban una torre como con 5 megáfonos. Y van pasando por un camino vecinal y predicando el evangelio. Algunos los maltratan, otros les pegan, y muchos ocupamos versículos, es que nos maltratan por Cristo. Pero
A veces, hermano, el objetivo de predicar debería de ser más bien enseñar. El objetivo de más creo el uno con uno, cuando usted habla con una persona. Porque Jesús nos mandó a ser discípulos, predicar el evangelio, a ser discípulos. Usted sabe que por naturaleza el ser humano no quiere nada con Dios, por naturaleza. Entonces, creo que deberíamos de centralizar, y no estoy diciendo que está malo en ningún momento, pero centralizar más el mensaje. Usted ha visto las leyes, las ordenanzas que hay en nuestro país ahora, que usted no puede andar con megáfono en la calle. En ciertos lugares, no es en todo El Salvador, hermano, y en ciertos perímetros y por ciertas cosas. Y empiezan, ¿verdad? Ya comenzó la persecución de la iglesia. Prepárese porque el apocalipsis ya dio inicio, porque empiezan a perseguir a los cristianos. No, hermano, eso no es persecución. Eso no es persecución, eso se llama orden. No se llama persecución. Persecución era, hermanos, que ya no hubieran libertad de culto, ya no hubieran iglesias. Eso fuera persecución. Persecución fuera que si a usted lo ven predicando el evangelio o con una Biblia, lo maten. Eso es persecución. Pero regular el sonido de las iglesias, regular el sonido de la gente, eso no es persecución, hermano. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando esto? Porque nosotros a veces señalamos mucho y empezamos a tirar, a decir, es que el pecador, que el que roba, el que asesina, pero la palabra amartía incluye el fracaso de toda persona en llegar a ser, ojo con esto, en llegar a ser lo que Dios desea. Ojo, ojo con esto. El pecado es universal. Todos, de una u otra manera, hemos fallado en alcanzar el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Entonces todos hemos pecado, todos. Aquel roba, aquel fuma, aquel hace esto, aquel hace lo otro, pero nosotros no hemos cumplido el estatuto que Dios ha dejado. Voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que yo debo de amar a mis enemigos. Así como el que se toma una cerveza es pecado, si yo no amo a mis enemigos, también estoy pecando. Dice la Biblia que yo debo de tratar a mi esposa como vaso más frágil. Y si yo no la trato como vaso más frágil, entonces también estoy pecando. Si yo estoy viviendo en una unión libre, ok, gracias, hermano. Aquí está que ya casi se viene. Ya está también que se viene la lluvia, pero estoy pidiéndole al Señor que no venga todavía porque ya necesito terminar la clase. Y si tienen problemas con la lluvia, no se preocupen, hermano. No se preocupe, gracias. Lo entendemos muy bien, que ya son cuestiones que están fuera de nuestro alcance. Gracias por informar. Vea, todos pecamos, hermano, todos pecamos de una u otra manera. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería hacer entender a la gente con la palabra amartía, que va más allá de solo señalar el robo, los pecados, no, todo. Cuando usted y yo no alcanzamos el propósito para el cual fuimos diseñados, que es todo lo que la Biblia dice, amar a nuestros enemigos, honrar a nuestros padres, no exasperar a nuestros hijos, amar a nuestro cónyuge, respetar a nuestras autoridades, no hablar a espaldas de nadie. Todos esos, hermanos, si nosotros los cometemos, son pecados. Entonces estamos pecando. Todos. El apóstol Pablo viene y dice, hey,
todos pecamos. Desde que no alcanzamos el propósito de Dios, hemos pecado. Ahora, también se menciona la palabra delitos, que es la palabra transgresión, que es la palabra griega paráptoma. ¿Qué es paráptoma? Significa caída o desliz y describe a una persona que se aparta del camino correcto y se aleja de la verdad. Se refiere a escoger una dirección equivocada cuando se podría seguir la dirección correcta. Hermano, si yo voy para Cojute, no voy a agarrar, hermano, carretera Sonsonate. Yo voy para Cojutepec. Tengo que agarrar, hermano, la Panamericana. Tengo que pasar allá por San Martín y todo eso. Hay otros lugares, hermano, cómo llegar, pero lo estoy hablando desde un punto de referencia. Lo mismo es el paráptoma. Hay una dirección que Dios ha dejado, hay una forma de llegar, pero nosotros nos deslizamos. El pecado no solo es cometer error, sino fracasar en vivir conforme al propósito de Dios, desviándonos del camino a la verdad y a la vida. Esta realidad alcanza a todos, pues ninguno ha logrado plenamente ser lo que debería ser delante de Dios. Amado hermano, todos los que estamos acá no hemos logrado ser lo que deberíamos de ser ante Dios. O si hay alguno en esta noche, hermano, pues levantar su manita y decirme cómo no, yo sí. Y yo le aplaudo, me pongo de pie, le doy hasta un abrazo virtual, hermano, y le digo, enséñeme cómo hacer. Ahora bien, cuando estamos hablando de esto, hemos logrado alcanzar lo que Dios quería. Debemos de entender lo que eso es a manera personal. Entonces, el apóstol Pablo dice, hey, si estamos muertos en delitos y pecados, eso es el hombre natural. El hombre natural. Pero, vean lo que dice. Sigamos leyendo, hermano. Sigamos leyendo. En los cuales anduviste en otro tiempo. No porque hoy ya no pecamos. No. Vea lo que dice. En lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La expresión príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás como el líder de las fuerzas espirituales de maldad que se oponen a Dios y a Cristo. Su nombre significa acusador, Hasatán o Satán, como le quiere llamar, el acusador. Y también es llamado diablo, que es una palabra ya latinizada. Ahora bien, aunque ejerce una influencia temporal sobre quienes deciden seguirlo, su poder es limitado. Por medio de su muerte y su resurrección, Jesucristo venció a Satanás y reina como el Señor y gobernante de todo. Veamos todo el versículo para que podamos entenderlo. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 6. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿dónde estábamos? Muertos en pecado. ¿Y qué es pecado? Amartía. ¿Qué es amartía? Errar al blanco. ¿Y qué está dando a entender?
que no hemos llegado o no hemos hecho lo para lo cual Dios nos diseñó. Ok, vea. Entonces, aún nosotros, y ahí ya se incluye él, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí se le hace un agregado, entre paréntesis, si usted tiene la Reina Valera, se le hace un agregado, que eso no está en los originales, eso fue un agregado. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado hermano, todos somos pecadores y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Aunque hagamos buenas obras, nadie alcanza la perfección de Dios. Solo por medio de Cristo podemos ser aceptados por Él. Los hijos de ira son quienes rechazan a Cristo y permanecen bajo el juicio de Dios. Toda aquella persona, hermano, que no quiere nada con Dios, que usted le presente el plan de salvación, que usted le habla de Cristo y él no quiere nada, él decide no aceptar el regalo, él decide no aceptar el mensaje, entonces él se convierte en un hijo de ira, porque rechaza a Cristo. Ahora bien, Pablo enseña que por medio de Cristo el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Por lo que nosotros somos, no, véalo, leámoslo nuevamente, hermano. Vea lo que dice. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Hacer algo por alguien aunque no se lo merezca. Eso es misericordia. No se lo merece, pero yo lo voy a hacer. Eso es misericordia. Cuando yo ayudo a alguien, no porque se lo merece, hermano, sino porque me nace hacerlo, yo estoy haciendo misericordia. Hay personas que usted dice, él no se merece que yo le ayude. No, es que él no se merece, viera cómo me habla de mí. No, es que viera cómo él me ha insultado. O cuando él tuvo la oportunidad de ayudarme, no me ayudó. Entonces, hoy que sienta él lo mismo, no. Entonces eso ya no es misericordia. Porque imagínense que Cristo hubiera hecho lo mismo con nosotros. Ah, no, si ellos me rechazaron, ¿y por qué lo puedo aceptar yo? No, hombre, si ellos me rechazaron, ¿y por qué lo puedo aceptar? Entonces viene, dice la palabra, ojo con esto, Dios que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó. ¿A quiénes amó? A todos. Queda destronada, una vez más, la doctrina de la elección incondicional. A unos sí, a unos no. No. Nos amó. Él nos amó, hermano. Y está hablando aquí de pecadores. Está hablando de pecadores, hermano. Está diciendo que nos amó. Y porque nos amó hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Aún, todavía, no siendo santos, no siendo portándonos bien, no siendo ángeles, no siendo perfectos, aún estando nosotros muertos en pecado, en amartía, que ya entendimos que era amartía, que va más allá de solo los pecados capitales. Vea qué interesante. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo nos dio vida? Por medio de su muerte. El sacrificio de él hizo que nosotros tuviéramos vida. Vea qué interesante, hermano. Pablo enseña que por medio de Cristo el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros.
porque ya le pertenecemos a alguien. Aunque los creyentes todavía luchan con el pecado, usted y yo luchamos todos los días con el pecado, ya no somos esclavos del pecado, porque ya alguien nos compró. Hoy usted entiende por qué yo lo mandé a estudiar aquellas palabras. Adopción y todas las que usted investigó. Le dije, investiguelas porque vamos a manejar todos esos términos. La carta a los Efesios lo habla hermoso. Entonces, cuando usted tiene un todo de lo que son las tareas, de lo que se le dijo, cuando usted ya predique la carta a los Efesios, usted lo va a explicar de una manera clara. Y ya no va a ocupar estos versículos de manera tergiversada. Cuando hable de delitos y pecados, ya va a ocupar esas dos palabras griegas. Ya lo va a explicar en su contexto gramático cultural. Y no solo eso, va a explicar qué es lo que es la salvación, que ya no somos esclavos. ¿Y por qué ya no somos esclavos? Porque hubo alguien que nos adoptó, que nos compró, que nos redimió. Vea cómo le va agregando usted a la predicación. Y empieza a dar una predicación expositiva de manera doctrinal. Y ya no necesita usted estar gritando, hijos del diablo, si usted ve el mundial se va al infierno. Ya no. Porque ya tiene argumentos para poder predicar. Dar una predicación nítida. Ahora bien, por la fe en Cristo somos declarados justos ante Dios y ahora tenemos la libertad de escoger el vivir para Él. Se lo voy a volver a leer esa parte. Por la fe en Cristo Jesús somos declarados justos, justificados pues, que dice la carta a los romanos. Por eso le dije, investigue también qué es justificación. Y usted ya lo va entendiendo, hermano. ¿Por qué somos declarados justos ante Dios? ¿Por nuestras obras? No. ¿Por qué somos justificados? ¿Por qué nos justificó? Entonces, ante Dios, ¿qué somos? Justos. Pero mire, si Él es un gran malo, Él es justo. Entonces podemos pecar, hermano. Vaya a pecar a ver qué tal le va. Porque del hecho que usted tiene en la mente, pues voy a pecar, entonces no ha nacido de nuevo. Desde el hecho que en su corazón está, pues puedo pecar, entonces no ha nacido de nuevo. Desde el hecho que usted anhela pecar, es porque no ha nacido de nuevo. Desde el hecho que a usted le haga falta, no ha nacido de nuevo. La resurrección de Cristo nos asegura la vida eterna y la futura resurrección de nuestros cuerpos. ¿Qué aprendíamos en la carta a los Corintios? Así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Qué interesante, hermano. Además, nos da poder de vivir como cristianos desde ahora, por estar unidos a Cristo. Compartimos su victoria y tenemos la certeza de nuestra salvación. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, hermano, que juntamente con él nos resucitó, verso 6 estoy leyendo, juntamente con él nos resucitó, porque por medio de su resurrección es que nosotros vamos a alcanzar vida eterna y nosotros también vamos a ser resucitados. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque Él ya está allá. Entonces, Pablo lo que está hablando es una unión. Cristo ya está allá, pues nosotros también ya estamos allá. Cristo ya está allá, como estamos unidos con Él. Físicamente no estamos allá todavía, pero sabemos que ahí vamos a estar. Sabemos que el día que muramos, partimos con Él. De Él somos. Sea que muramos o sea que vivamos, dice, del Señor somos. ¿Sabe usted, hermano, que el manual de ocultismo dice, por más
fuerte que te sienta, lo estoy parafraseando. No puedes practicar magia, hechicería, santería sobre un cristiano evangélico protestante. No se puede. No se puede. Porque ya le pertenecemos a él. Aún en la tumba. La tumba de un cristiano no puede ser profanada. Pregúntele a un satanista. Pero un satanista de verdad, hermano. No los locos que andan ahí vestidos de negro. No, no, un satanista. Es una imitación. Verdadero satanista ni se le nota. El verdadero satanista no lo va a ver vestido de negro, con el pelo largo y que pintado como que vampiro. Es un loco, hermano. Y esos, como decimos en buen salvadoreño, son alucin. El verdadero satanista ni se le nota, hermano. Hasta buenas personas son. Pregúntele si pueden ir a profanar una tumba de un cristiano. No pueden. Dicen que averigüen que ahí no haya enterrado un cristiano. Porque entonces el hechizo se les revierte. No pueden. Hasta en la tumba, hermano. Cristo nos guarda y nos protege porque le pertenecemos a él. Amado hermano, yo no sé si a usted eso le alegra o le emociona o no, pero yo le digo, para mí es una emoción bárbara. Saber que no merecemos nada y Dios nos cuida aún hasta en la tumba. Por su victoria, hermano, tenemos la certeza de nuestra salvación. Le hago yo una pregunta a usted en esta noche, hermano. ¿Está seguro de que usted, si hoy se muere, va con Cristo? ¿Está seguro, hermano? ¿O todavía duda? ¿O todavía, mire, hermano, yo me eché el partido del mundial, no vaya a ser que me quede? Que ya estamos entendiendo, hermano, que es por lo que él hizo. Y estamos entendiendo que eso no nos da libertad de pecar porque ya pertenecemos a él y por amor a él vamos a cambiar. Pero y usted ya entiende, hermano, que por más que una persona se ponga pantalón, se ponga arito, se ponga pintura, no pierde la salvación, hermano. Que se pinta el cabello, imagínense. Porque esas ya son cosas fuera de lo normal. Eso ya no afecta en nada. Ya no afecta, hermano, y usted lo entiende. Y esa es la libertad en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento es poder. ¿Y por qué no se predica esto dentro de las iglesias? Porque ya no se puede manipular a la gente. Y un pueblo ignorante es un pueblo manipulable. Entre más ignorante es el pueblo, más fácil se le manipula. Entre más ignorante es el pueblo, hermano, se le dice, hermano, si usted no viene al culto por quedarse viendo el partido en el mundial, la tele se le va a fundir. Y si Cristo viene, usted se va a quedar y va a comer fuego. No es cierto, hermano. No es cierto. Eso es mentira. Allá va a estar con la Lola Beltrán y con Pedro Infante en el infierno. Que todo mundo ve a Pedro Infante y a Michael Jackson en el infierno. Todos lo ven ahí. Mire, vea qué interesante, hermano. Tenemos la certeza de nuestra salvación. Y si usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal y tiene la fe, la certeza de que usted es salvo, no por sus obras, no por lo que usted ha hecho, sino por el sacrificio de él. El día, hermano, que suene la trompeta, o el día que el Señor llame, el día que hasta aquí nomás, usted va para la presencia de Dios, hermano. Así de sencillo. Capítulo 2, versículos del 8 al 10. Vea lo que dice, lo leemos. Porque por gracia, este versículo a mí, créame que me encanta, hermano. Y duele cuando hemos fallado. Claro, claro que duele. ¿Saben por qué nos duele? Porque amamos.
Cuando usted no ama, no le duele. Hay gente que dice, ay, yo no entiendo por qué le fallé. ¿Por qué la dejó de amar? Cuando usted ama a alguien, no le falla. Y no necesita a la persona estar enfrente ni controlándolo. Mire, cuando usted ama, no necesita andar controlando a nadie. Ah, es que yo tengo que asegurarme, pastor, de revisarle el teléfono, de ver con quién anda. ¿Para qué usted? ¿Para qué? Encadenada la puede tener, hermano. O encadenado lo puede tener. Si no lo ama, no puede tener a nadie a la fuerza, hermano. No lo puede tener. Hace poco me tocó una consejería. Los jovencitos, por años fueron novios. Y me dice, pastor, ¿y por qué cree que me dejó? Porque ella no te ama. Usted es bien duro. ¿Qué crees que te diga y no es la verdad, pues? Si te amara, quisiera estar contigo. Si te amara, no te va a dañar. ¿Por qué son las infidelidades? Porque hemos dejado de amar. Porque amar es respetar. Y como dice aquel corito, amar y querer no es igual. Mire, vea lo que dice la palabra, hermano. Porque por gracia sois salvos. Subrayelo si quiere, hermano. Póngale tinta china. Y que estos versículos sean ocupados cuando usted lo quieran condenar. Cuando usted le quieran decir, hermano, usted va a perder la salvación. Usted va a ir para el chimbolero. Usted va a comer fuego. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no por medio de las obras. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque no es por ustedes, dice, pues es un regalo de Dios. Cuando a usted le dan un regalo, usted no le pregunta a la gente cuánto le debo, si le está diciendo que lo está regalando. El día del cumpleaños, cuando usted de cumpleaños, bueno, es que fue el día del padre, y que yo sé que lo llenaron de regalos a todos los padres. Perdón, hermano, perdón. Yo sé que lo llevaron al pollo campero, pero ni los huesos nos dieron. Mire, mire, como decía un amigo, aunque sea el pollo champero me hubiera llevado, me decía. Mire, ojo con esto. Cuando usted le dan un regalo, usted no le pregunta a la gente cuánto te debo, porque es regalo. El día que usted cumple años y le llevan un presente, usted no le empieza a decir a toda la gente cuánto le debo, cuánto le debo. No. Pollo bonanza. No, hombre, ese es un manjar. Lástima que me queda hasta allá por la calle Arce. Pero ese pollo es riquísimo. Riquísimo. ¿Sabe cuál quisiera volver a probar? El pollo Nico. Valga el comercial, hermano. Y nunca lo probaron, es la competición del pollo bonanza, igual que el peche Cosme. Son competiciones de ellos. Pero bueno, mire. El regalo, hermano, no se puede pagar. No se puede pagar. Usted no puede pagar, hermano. Aleluya. Eso se llama amor, ¿cierto? Que lo hayan consentido con pollito bonanza. Se llama amor. A ver que lo quieren. Tremendo. Pero lo malo que no me compartió. Okay. Vea, mire. Hermano, es un regalo. Un regalo tan lindo, hermano. Podemos pagarle. Dígame cómo le podemos pagar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Nada. No podemos hacer. Si el mismo Dios dijo, hey, si sus mejores obras son como trapo de inmundicia. La mejor obra, hermano. Trapo de inmundicia. Entonces, hermano, denle gracias a Dios que somos salvos. Denle gracias a Dios de donde nos rescataron. De donde nos sacó el Señor de ese fango, hermano. Si íbamos para una condenación eterna.
Yo ya le he contado, cuando yo me acuerdo, yo le digo, Señor, gracias. No, sí, no merecíamos nada. Pero Dios en su misericordia nos sacó. Dios en su misericordia dijo, fulano de tal, venite para acá. Fulano de tal, venite. Fulano de tal, venite. Y le hago una pregunta. ¿Se acuerda cómo estaba cuando Cristo nos llamó? Le hago otra pregunta. ¿Quiere volver ahí? Va que no. Nadie queremos volver ahí. Nadie, hermano. Si esa vida no tenía sentido. Esa vida no tenía sentido. Una vida perdida. Y cuando le hablo perdida, porque no teníamos gozo, no había salvación, no había nada. La salvación es un regalo de Dios que recibimos por gracia mediante la fe en Cristo, no por nuestras obras, hermano. Por eso nadie puede jactarse. Las buenas obras no nos salvan. Pero aquí viene lo interesante. Las buenas obras son el resultado de nuestra transformación. Las buenas obras son la evidencia de que usted y yo somos salvos. Es ahí donde usted dice, ya no me puedo portar igual. Debo de cambiar. Día con día. Día con día. Vamos cambiando. Y vamos siendo diferentes. No somos salvos por las obras, sino para hacer buenas obras. Antes, hermano, peleamos con los vecinos. Paramos la gran cara. Hoy, buenos días, buenos días. Antes nos enojamos y peleamos por todo, hoy no. Y si peleamos, Dios nos acuerda y nos dice, hey, tus vecinos saben que sos cristiano. Tus vecinos te oyen cuando pones las alabanzas. Tus vecinos te oyen cuando pones, vea, el gozo del Señor, mi fortaleza es, y salís con un gran pepino de tu casa. ¿Cuál gozo? Nos oyen cantando, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Y el ratito está el griterío en la casa, hermano, que parece que tremendo. Empiezan los golpes a los niños, el grito a la señora, total un manicomio. Y que ven, que bla, bla, bla. El griterío. Y va, no te metas, que va, no sé qué, bla. Y al ratito llega la policía. Eso es el viernes y el sábado. Y el domingo, ahí vamos todos para la iglesia. Yo me gozo, lunes yo me gozo. No pega. No pega. No pega. Entonces, las buenas obras, hermano, nos demuestran en quién hemos creído. Las buenas obras demuestran que yo soy cristiano, sin necesidad de andar con una Biblia debajo del brazo. Y mire la gente cómo se fija, hermano. Perdón que hable del mundial, hermano, yo sé que usted es bien espiritual, pero mire, no vio a los japoneses recogiendo la basura. Qué increíble. Qué lección. Y todo el mundo habló bien de ellos, porque marcaron la diferencia. Porque hicieron algo que los demás no hacen. Cuando usted sale de su casa y saluda a la gente que está ahí, buenos días, buenas tardes, qué sé yo. O ve que alguna viejita va pasando la calle y usted le ayuda, perdón, lo de viejita, no es una anciana. Va pasando la calle, usted le ayuda, hermano. O cuando usted viene en el bus, vea, cansado de trabajar y se sube una embarazada o una anciana, usted ya no se hace el dormido por tal de no dar el asiento. No, usted ya se para. Cosa que ya no se ve, hermano, ya no se ve eso. Pero ¿sabe cómo se llaman eso? Buenas obras. Porque nos identifican en quién hemos creído. Mire,
Yo estoy contento con lo que están haciendo en el centro de San Salvador con esa gente que andaba tirando basura. Es la única forma que se van a corregir, porque el salvadoreño no entiende de otra forma, solo a puro garrote. El basurero a la par está y la gente al otro lado tira la basura. Y después que decimos, no, es que el presidente tiene la culpa que se nos llene aquí de... No, hermanos, si nosotros mismos tiramos la basura donde no es. Lo mismo es el pecado. Ahora bien, veamos lo que dice Efesios 2, del 11 en adelante. Leámoslo. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, ya vuelve a ocupar, ¿va? Vosotros, los gentiles, por eso le digo, cuando ocupa la palabra vosotros se refiere a los gentiles. Cuando ocupa la palabra nosotros se está refiriendo a los judíos, donde él se incluye. Por tanto, acordaos en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque antes estaba el judío y el gentil. No, Jesús dijo, no, ya no existe. O sos cristiano o no sos. Aquí no importa si sos judío, si sos salvadoreño, si sos alemán, si sos chino, o sos cristiano o no sos cristiano. Punto. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo nombre, haciendo la paz. Aquí ya no tengo problema del judaísmo y que el gentil, aquí está hablando el Pablo. Ya le contaba lo que pusieron por ahí. No, que ahí enseñan a los judíos, al Jesús griego y que nosotros guardamos el Shabbat. Bueno, guárdenlo. Si Dios no lo hace más santo. Si Dios no lo hace más salvo. No hace más salvo. No, nosotros guardamos la ley, que el Yahvé y el Yeshua. No lo hace más santo. Veamos qué más dice. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué nos une? La cruz de Cristo, el sacrificio. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso a usted le dicen, bienvenido a la familia de Dios, cuando usted ha recibido a Jesús. ¿No he escuchado que así le dicen? Bienvenido a la familia de Dios. Por eso usted y yo somos una sola familia, hermano. O sea, no nos llamamos hermanos porque es un título. No, porque pertenecemos a la misma familia, a la familia de Cristo. Todos los que estamos aquí somos hermanos, ¿no? Somos hermanos, aunque somos diferentes, unos chelitos, unos morenitos, unos gorditos, unos delgados. Somos hermanos. Somos hermanos, somos de la misma, del mismo linaje. Ya nos adoptó. Por eso el término adopción, que dijimos que tenían los mismos derechos. Sigamos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios
en el Espíritu. Hermanos, pertenecemos a una sola edificación. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pablo recuerda a los creyentes gentiles que antes estaban lejos de Dios, sin las promesas, sin esperanza y separados del pueblo de Israel. Sin embargo, por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, fueron acercados a Dios y reconciliados con Él. Con su muerte, hermano, tenemos acceso a todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién amó Dios? A todos. Todos tenemos oportunidad, hermano. El regalo está para todos. Es decisión del hombre si acepta o rechaza el regalo. Cristo derribó las barreras que separaban a los judíos y a los gentiles, creando un solo pueblo unido en él. Ahora ambos tienen el mismo acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Mire, yo le decía la vez pasada, mucha gente cree, hermano, que porque tiene cuestiones del judaísmo dentro de las iglesias se vuelven más santos, ¿no? Porque ya ocupan algunos términos hebreos para la hora de predicar. Es que Yeshua, él no se llama Jesús, se llama Yeshua. Jesús, hermano. No, es que cuando comienza el culto tocamos el shofar. Es que en nuestra iglesia hay danza hebrea. Yo no estoy diciendo que está mal, pero hermano, eso no nos hace ni más santos ni menos santos. Lo que Dios quiere es que usted y yo, por medio de nuestras obras, o sea, por nuestro comportamiento, reflejemos a Jesús. Punto. Eso es todo. Eso es todo. Por eso los creyentes ya no son extranjeros ni ajenos a Dios, sino miembros de su familia. Juntos forman la iglesia, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo como la piedra principal. En esta nueva comunidad Dios habita por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu. Resumiendo, Cristo transformó a personas que estaban lejos de Dios en miembros de su familia, uniendo a judíos y a gentiles en un solo pueblo para vivir en comunión con él. ¿Son más los judíos que nosotros? No. ¿Valen más ellos que nosotros? No, hermano. ¿Valemos más nosotros que ellos? Tampoco. Todos hemos sido comprados con precio de sangre y hemos sido adoptados y somos hijos de Dios. Ahora vamos a hablar acerca del misterio revelado y la misión apostólica. Eso todo en el capítulo 3, hermano. En el capítulo 3, ya vimos el capítulo 2 de Efesios. El capítulo 3 vamos a estar hablando acerca del misterio revelado y la misión apostólica. El concepto de incluir a gentiles como iguales era revolucionario. ¿Por qué? Los judíos no lo creían, no podían aceptar, hermano. Si con que pelearon contra los samaritanos, que hasta cierto punto eran de la casa de Efraín, ahora no digamos un gentil, porque cree que Pedro le costó. Porque cree que Pedro decía, no, pero yo cómo le voy a predicar a los gentiles. Vas a ir, Pedro. Y no solo eso, cuando les prediques, les voy a derramar de mi espíritu y los vas a ver profetizando y hablando en lengua. A vos, Pedro, que te creías que solo los judíos eran salvos. Y por eso tuvieron esa discrepancia con Pablo. Porque Pedro se creía, era el apóstol a los judíos. Y como él era muy renuente, dijo el Señor, bueno, agarremos a otro. Ponemos a Pablo y lo ponemos el apóstol a los gentiles. ¿Y cuántas epístolas escribió el apóstol Pablo? Fue el máximo escritor del Nuevo Testamento. El máximo evangelista. El ministerio de Pablo es grandísimo. ¿Sabe por qué?
Porque él no hizo acepción de personas. Porque él entendió el mensaje. Y no empezó a decir unos sí, otros no. 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 Mire, hace poco fui a un culto y me encantó, hermano, la predicación. Y decía el pastor, si yo voy a un hospital y yo quiero que al llegar no hayan enfermos, no estoy normal, vea decir. Porque si yo voy a un hospital, lo que voy a encontrar son enfermos. La iglesia es el hospital del alma. ¿Y qué vamos a encontrar ahí nosotros? Enfermos, que están en vías de recuperación. Todos los que vamos a la iglesia, hermano, estamos en vías de recuperación. ¿Somos santos? No. ¿Queremos ser diferentes? Sí. ¿Queremos portarnos mejor? Sí. Eso sí. Y por eso va a la iglesia. Pero decir, no, es que si no es santo, o como uno dice, no, yo no me contamino. O como algunas iglesias, que usted les dice el Dios le bendiga, ellos no lo saludan, hermano. Ahí pasan a la par suya. Pero no le regresan el Dios le bendiga. Porque usted es mundano. Usted es de la iglesia mundana. Y ellos son santos. Y de aquí sacan el término, hermano, apóstoles y profetas, desde lo venimos, porque dicen que el fundamento está sobre Cristo. Si estuviera sobre Cristo, hermano, de verdad predicáramos el evangelio como es. Y no estoy diciendo que todos los apóstoles y profetas son así, no. Pero desde el hecho que nos desviamos, hermano, y empezamos a poner cargas sobre las personas que están fuera de las cuestiones bíblicas, entonces estamos predicando mal. Pablo defiende su ministerio ante posibles dudas o críticas. Y viene el apóstol Pablo y dice, el misterio ahora revelado. ¿Cuál es el misterio? Los gentiles son coherederos. ¿Y por qué es un misterio? Porque es algo que antes estaba oculto, pero ahora es revelado. Eso es un misterio. Cuando usted encuentra la palabra misterio en la Biblia, está hablando que algo había sido oculto, pero en ese momento estaba siendo revelado. Por eso dice, ¿se acuerda aquella carta que dice? Y ahora revelo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué es un misterio? Algo que estaba oculto. En todo el Antiguo Testamento, hermano, se les predicó. Había gentiles que iban a ser salvos. Entre ellos, Abraham. Con Abraham comienza la raza hebrea. Pero Abraham era gentil cuando Dios lo llamó. El rey Nabucodonosor, gentil, pero reconoció al Eterno como el único Dios verdadero. ¿Y qué es que los gentiles son coherederos? Pertenecemos, ¿no? Ahí entramos nosotros. Pero que no son circuncidados, que no son judíos, ¿sí? Mire, yo no sé si usted alguna vez, hermano, lo han invitado a una fiesta que usted no estaba programado, pero como es amigo de los meros, lo invitaron. ¿Y cómo se siente usted? Grande. Le voy a contar una historia, un chambre. Yo que a usted no le gusta, pero le voy a contar. Hace años, hermano, me invitaron a mí a una boda. Bueno, y quien me invitó fue el novio. Yo no conocía a nadie, ni a la novia conocía, papá. No le digo todo. Hasta ahí la conocí. Entonces él me dijo, porque me encontró en el Facebook, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que no, bien, mira, me voy a casar. Qué bueno, le dije, te vas a ahorcar, pero bueno. Sí, entonces quiero que llegues, me dice. Vaya, está bueno. Me lleves allá comida, le dije, y vamos. Hasta que se exactamente. Exacto, una sorpresa. Ahí usted y encuentra aquellos juguetillos de plástico. Mire, y nos vamos. Y le digo yo, todavía de abusivo, ¿puedo llevar a alguien? Sí, hombre, llévate. Le digo, un chero, vamos, porque no me gusta ir solo. Y nos fuimos los dos. Y llegamos, buenas, nadie nos conocía, nadie. Viera la cara que nos hicieron. Porque era gente de dinero, hermano, y nosotros, los dos gatos voladores, ahí en la fiesta. Y usted, ¿y quiénes son, vea? Bueno, yo me llamo José Luis. Denis. Empiezan la lista de invitados.
aquí no aparece. Con beso y abrazo, que ahí no me querían dejar entrar. No, aquí no aparece, me dijo. Quizás se equivocó. No, yo. El teléfono. ¿Qué onda? Mira, aquí estoy aquí afuera, no me dejan entrar. ¿Quién no te deja entrar? Ya voy. Y llegó. ¿No? Mire, por favor, déjenmelo pasar. ¿Cómo cree que? Mire, si así me daban ganas de dejarle al guardia. Los dos bien felices para adentro, hermano. Y mire, como ya todo estaba lleno, hermano, y la única mesa que estaba disponible, la mesa principal, allá no fueron a sentar a los dos. En la mesa principal. Y nos sirvieron de los platos de los príncipes de Galán. ¿Sabe qué? Lo merecíamos, ¿no? Pero éramos amigos del novio. Lo mismo nos pasa con Cristo, hermano. La gente nos señala, la gente nos condena. Pero como somos hijos de él, la gente quisiera que no vernos en el infierno, hermano. Y cuando estemos ahí arriba, hermano, no le hace también porque está entrando en el cielo. No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que él hizo, hermano. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Pero por su gracia, por su misericordia, nosotros vamos a estar sentados en lugares celestiales, hermano. Allá vamos a estar en las bodas del Cordero. Allá nos vamos a ver, hermano. Ya está fulano, ya está esto. Coherederos. Pablo se presenta como un administrador de esta gracia. ¿Qué es un administrador? El que dirige, hermano. A él le pusieron, vaya, Pablo, dirigite a los gentiles, predicales, enseñales, hablarles de Cristo, discipulalos. Por eso Pablo se volvió un administrador. Y una oración profunda por fortalecimiento interior y comprensión del amor de Cristo. Amado hermano, no sienta rencor en el inconverso cuando lo rechace, no sienta amor. Ore para que Dios le dé otra oportunidad. Cuando usted evangeliza, hermano, y la gente no quiere, pues váyase al infierno. No, Señor, dale otra oportunidad. Si hay parientes que no quieren nada con Cristo, Señor, dale oportunidad. Que te puedan conocer, Señor. Hablan de esos corazones. Hablan de esos corazones, Señor. Y que te puedan conocer. Hermana Rosenda, la escuchamos. Dios les bendiga. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Porque Pablo pudo experimentar la misericordia de Dios y pues él como ese perseguidor de la iglesia tuvo que haber pasado todo eso para poder entender y poder demostrar también el amor con que Cristo lo amó a él. Y así también Él hace con nosotros, ¿verdad? Porque sin merecerlo y hemos pasado muchas cosas, cada uno de nosotros independientemente, y de donde Dios nos ha sacado, podemos ver la fidelidad de nuestro Dios y esa gracia que es sobreabundante en nosotros. Pero es necesario que hayamos pasado por muchas cosas, así como el apóstol Pablo las pasó, porque solo pasándolas podía entender lo que era la misericordia. Así es que gloria sea a nuestro Dios por ello. Excelente, hermana Rosenda. Y fíjese algo bien interesante que estaba explicando. Pablo venía a ser perseguidor de la iglesia, hermano. Pablo no le cabía en su mente que se estuviera levantando un nuevo movimiento, que es el movimiento del Nazareno. Si Pablo empezó a perseguir a la iglesia porque él creía que lo que estaban predicando era herejía. Pablo era fiel seguidor de la ley. Y no él mismo dice, pues, ante la ley, nítido, no le quebrantado, fariseo de fariseos. Pero eso nada es, tío. Después de haber perseguido cristianos, después de haberlos matado, Dios lo confronta y le dice, Pablo, sos a mí que me andas siguiendo. Híjole. Y Pablo probó la misericordia de Dios cuando lo sanó y lo mandó a predicar. Mire, el que más le ha sido perdonado, más ama, hermano. Y los que hemos pasado, hermano, cosas feas y hemos salido de lugares feos, entendemos el amor de Dios. Y decimos, Señor, gracias de donde nos sacaste.
Nosotros solos no podíamos salir de ahí. Solos no podíamos. Pero así como nos sacaste a nosotros, yo sé que puedes sacar a otros también. Así como me sacaste y me rescataste a mí. Me diste vestido nuevo, me pusiste anillo, me diste una corona y me adoptaste como hijo. Yo sé que también lo podés hacer con otros. Y es ahí donde cambia nuestro mensaje, hermano. Y ya no es un mensaje de condenación, sino un mensaje de amor. Un mensaje de decirle a la gente, reconcilie con Cristo. Venga, Cristo. Cristo lo ama. La iglesia es el escenario donde se revela el plan universal de Dios. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 2. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mire, Pablo escribió esta carta estando bajo arresto en Roma, que ya lo vimos que era un arresto domiciliario. A Pablo lo meten preso por predicar el evangelio y los líderes judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías impulsaron las acusaciones en su contra. En este pasaje, Pablo explica que Dios le había confiado una misión especial, anunciar las buenas noticias de Cristo a los gentiles. Esta tarea formaba parte del plan de Dios que le fue revelado y que él ya había mencionado anteriormente en sus escritos. Si usted ve el capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo habla de que Dios lo había comisionado como heraldo, como anunciador de las buenas nuevas de salvación. Amado hermano, hay veces que la gente nos dice, ¿y vos cómo predicás y mira quién era? Claro, era, pero Dios nos rescató y hoy yo quiero que otros conozcan de Cristo, hermano. Por eso es que predicamos el evangelio, no porque somos santos, no, porque nos rescató y hoy queremos que otros conozcan lo que nosotros gozamos. Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 13. Leamos. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que le dije aquí en el Antiguo Testamento. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo enseña que el plan de Dios oculto en tiempos pasados fue revelado plenamente en Cristo. Judíos y gentiles serían unidos en un solo cuerpo, la iglesia con igualdad delante de Dios. Aunque el Antiguo Testamento anunciaba la salvación para los gentiles, no revelaba que formarían parte del mismo pueblo de Dios junto con los judíos creyentes. ¿Se acuerda cuando el Eterno le dice a Jonás, anda a Nínive a predicar? ¿Y cómo voy a ir a Nínive si esos ninivitas, si son hijos del diablo? Que no. Ah, no vas a ir. No, ok. Es que te coma un pez. Que te trague el pez, te revuelque todo y después te escupe a donde yo te mandé. Y todo revolcado, vas a ir a hacer lo que yo te dije. Amado hermano, si Dios le ha ordenado algo, hágalo. No vaya a ser que lo tenga que tragar un pez y revolcarlo todo para que entendamos qué es lo que Dios quería. Para que entendamos qué es lo que Dios quería. Pablo reconoce que era pequeño e indigno, pero Dios lo escogió y capacitó para llevar este mensaje a los gentiles.
Esto nos enseña que Dios nos llama a los más capaces, sino que capacita a los que llaman. Dios lo llamó a usted, lo escogió a usted, lo hizo que viera la publicidad en Facebook, le puso en su corazón y dijo, te quiero capacitar y te voy a mandar a estudiar las escrituras. Porque Él tiene un plan para usted. ¿Cuál es el plan? No sé, pero tiene un plan. No por gusto usted está estudiando, hermano. No crea que usted se está capacitando. Porque solo quería aprender y quiero seguir sentado. Es lo que usted cree. Dios tiene un plan para usted. Y Él se lo va a revelar en su momento. ¿Para qué lo quiere? Dios es el mejor inversionista que hay. Y Dios no va a invertir en usted 4 años para que usted siga sentado. Dios no va a invertir en usted 4 años para que usted siga sentado. Ahora, Él lo va a poner a servir donde Él dice y donde Él quiere y donde sabe que usted va a funcionar. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Y Dios sabe en qué ministerio lo va a poner, porque los ministerios los da Dios, no los da el hombre. A uno llamó apóstoles, evangelistas, profetas, pastor y maestro. ¿En qué lo va a poner a servir Dios? No sé. Y si ya está sirviendo, gloria a Dios. Si a usted lo puso a ganar almas, si a usted lo puso en escuela bíblica, si a usted lo puso en oración, si a usted lo puso en predicar, si a usted en que lo haya puesto, hermano, en lo que lo haya puesto, Dios lo llamó. Dios lo llamó. Y no rechace el llamado de Dios. No lo defraude, Él confía en usted. Además, por medio de Cristo, todos los creyentes tienen libre acceso a Dios en oración, pudiendo acercarse a Él con confianza como hijos amados. Dice la palabra de Dios que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Amado hermano, solo basta que usted ore, que usted hable con Dios. Puede expresarle, hermano, lo que usted siente. Hable con Él. Hable como un papá. Hable como un amigo. Y Señor, este soy yo. Vos me conocés, Señor. Me conocés mis debilidades, me conocés mi corazón, me conocés que quiero cambiar y que te quiero servir. Me conocés que quiero ser mejor persona. No soy lo que debería de ser, pero ayúdame a cambiar. Es una oración sincera, hermano. Cuando usted reconoce el poder de Dios sobre nosotros. Finalmente, Pablo explica que sus sufrimientos y encarcelamientos no fueron en vano. Gracias a su fidelidad, el evangelio, por muchas personas conocieron a Cristo. Por eso los creyentes deben valorar el sacrificio de quienes llevaron el mensaje de salvación y estar dispuestos a servir a Dios cuando implique dificultades. Yo le digo, hermano, se lo habla de manera personal. Esta manera personal. Si a mí me preguntan, yo tengo varios pastores, pero me preguntan, pastor, ¿con quién está agradecido? De los pastores que yo puedo, sí, todos podemos fallar. Claro, en fin, somos humanos, hermano. Y mire, de los pastores, hermano, que estoy muy agradecido. Pastor con López Bertrán me enseñó un evangelio práctico. Y eso me encantó, hermano. No un evangelio superfluo, no un evangelio espíritu flauta, no, un evangelio práctico. Y me gustaba cuando él decía, yo predico consecuencias. Me encantaba que dijera eso. Mire, yo disfrutaba esas predicaciones. Y los que estuvimos allá en la época de los 90 sabemos que eso no va a volver nunca. Ese tipo de prédicas, usted salía, hermano, con ganas de seguir escuchando. Porque era un evangelio práctico. 2 más 2 es 4 y punto. Por mencionarle alguno. Pero con él aprendí la practicidad del evangelio. Con él aprendí fe. Con él aprendí que si fallamos, Dios nos va a apretar la pinta. Tus pecados te alcanzarán. ¿Cómo se llama eso? Practicidad. Miren. Y por eso nosotros debemos de valorar. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanita en la sultana. ¡Qué tremendo! Tiene mucho que enseñarme usted, hermano. Ahí no conocí yo. ¡Wow! Mire,
Valoremos, hermano, a los que nos ganaron a Cristo. Valorémoslo. Y si usted conoce a la persona que lo ganó a Cristo, si algún día lo puede bendecir, bendígalo. Fíjese que yo antes, cuando usted aceptaba a Cristo allá en la iglesia, le daban una carta y le ponían el nombre de la persona que lo ganó a Cristo. Yo no me acuerdo el nombre, solo me acuerdo el apellido, no se me olvida, Zabaleta. Ese es el apellido del hermano. Yo solo le digo, Señor, a veces que he orado, Señor, bendice al hermano que me llevó a tus pies. No lo conozco, no recuerdo cómo es físicamente, solo me acuerdo de su apellido, Zabaleta. Y si todavía no está en tu presencia, Señor, bendígalo. Bendígalo, Señor. Allá estuvimos en la cafetería, bueno, porque antes se topaba eso. En la cafetería, después del culto a las 9 de la mañana, enfrente de todo el mundo, nos hincamos. Nos podemos hincar, hinquémonos, le dije, no hay problema. Y ahí recibí a Cristo yo. Ahí, 26 de junio. 26 de junio, hermano, del año 2009. Honremos. Mire, en resumen, Dios reveló en Cristo su plan para unir a los judíos y a los gentiles en una sola iglesia. Capacitó a Pablo para anunciar este mensaje, nos dio acceso directo al Padre y nos llama a servirle fielmente, aún en medio de las pruebas. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21, Pablo enseña que todos los creyentes forman una sola familia espiritual, con Dios como Padre. Por eso es importante permanecer unidos a la iglesia y compartir con otros creyentes para crecer y recibir fortaleza espiritual. ¿Qué es lo más importante? La coinonía, el poder compartir con hermanos. También destaca que el amor de Dios es inmenso e ilimitado. Nos acompaña en todo momento, en las alegrías, en las dificultades y aún en los momentos más oscuros, más difíciles. ¿Sabe por qué? Porque nadie nos puede separar del amor de Dios. Además, los creyentes pueden ser llenos de la plenitud de Dios por medio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Finalmente, Pablo concluye alabando a Dios, quien puede hacer mucho más de lo que le pedimos o imaginamos y preparar el camino para enseñar cómo debe de vivir la iglesia en unidad y en obediencia. Mis amados hermanos, de mi parte yo me quedo hasta acá en esta noche. Gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo, hermano, y por todo lo que nos enseñó, por todo lo que ese hombre pagó, hermano, porque pagó un precio grandísimo. Que Dios bendiga